Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús como siervo y veíamos cómo el Evangelio de Marcos presenta a Jesús de esa forma. Veíamos cómo esa faceta de Jesús nos desafía y nos llama a ser siervos, así como Él es siervo. El día de hoy vamos a observar otra faceta de Cristo, pero esta vez en otro evangelio. Como lo dijo el pastor Víctor hace 8 días, cada evangelio muestra a Jesús de manera muy particular. Como lo acabamos de decir, el evangelio de Marcos muestra a Jesús como siervo. El evangelio de Lucas refleja a Cristo como el Hijo del Hombre. El evangelio de Juan retrata a Jesús como Dios, y el evangelio de Mateo lo ratifica como el Rey prometido, como el Mesías. El día de hoy vamos a hablar de Jesús como Rey, y esto lo vamos a hacer, por supuesto, desde el evangelio de Mateo, pero lo vamos a hacer con un objetivo específico. El objetivo del sermón de hoy es que nosotros reconozcamos a Jesús como Rey para someter y rendir toda nuestra vida ante su majestad. Ese es el objetivo del sermón de hoy, que nosotros reconozcamos a Jesús como Rey para someter y rendir toda nuestra vida ante su majestad. Por esa razón yo he titulado este mensaje, Hijo de David, Hijo de Dios. Hijo de David, Hijo de Dios. Ese es el título del sermón de esta mañana. Ahora, hablar acerca de la realeza de Jesús es un tema que nos puede tomar horas, porque hay mucho que decir acerca de Jesús como Rey. Para eso yo tendría que predicar todo el evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo demuestra la realeza de Jesús por medio de su nacimiento, por medio de sus enseñanzas, por medio de sus milagros, de su muerte, de su resurrección y su ascensión. Todo lo que está escrito en el primer libro del Nuevo Testamento resalta la realeza del Mesías. Pero teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo para hablar de Jesús como Rey, voy a hablar de lo más básico. Y me voy a centrar solamente en el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Así que, en primer lugar, basándome en ese capítulo, yo voy a hablar de Cristo como el Hijo de David con derecho al trono. Eso es lo primero que voy a mencionar. Y lo voy a hacer del versículo 1 hasta el versículo 17. En segundo lugar, yo voy a hablar de Cristo como el Rey, Hijo de Dios, que vino a redimirnos de nuestros pecados. El Rey, Hijo de Dios, que vino a redimirnos de nuestros pecados. Y vamos a hablar de esto partiendo del versículo 18 hasta el 25, ¿ok? Entonces vamos a empezar por lo primero. Cristo como el Hijo de David con derecho al trono. Para eso yo quisiera que usted me acompañara en la lectura de Mateo capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 17. Mateo capítulo 1, del verso 1 al 17. Dice la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Rut a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías.
Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matam y Matam a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Siempre que nosotros nos encontramos con textos como este en la Biblia, nosotros solemos preguntarnos, ¿y esa lista de nombres qué? ¿Qué podemos hacer nosotros con un texto como ese? ¿Será que Dios sí puede enseñarnos algo a través de una lista así? ¿Será que podemos sacar alguna enseñanza de algo como esto? Y es entendible que nosotros pensemos así, porque parece que a simple vista el texto no tiene mucho que decir y aparentemente tampoco tiene mucho que enseñar. Yo creo que mientras yo leía el texto, muchos de ustedes se sintieron como cuando uno está en el colegio y el profesor está llamando a lista, que uno solamente escucha nombres y nombres. Sin embargo, nosotros no debemos despreciar esta porción de la Escritura. Lo que nosotros deberíamos hacer es preguntarnos por qué Mateo inicia su evangelio con esa lista de nombres. ¿Cuál es su propósito? ¿Será que él estaba buscando aburrir a sus lectores desde el principio? ¿Será que él se equivocó y en vez de colocar los créditos de la película al final, los puso al comienzo? ¿Se han visto que cuando se acaban las películas sale una lista de nombres larga y nadie la lee? ¿Será que esto fue lo que pasó aquí? Mateo tomó esos créditos y se equivocó y los colocó al principio. Bueno, algo que nosotros debemos comprender de este texto es que esto no es una simple lista de nombres, ni tampoco son unos créditos de película que quedaron mal ubicados. Esta porción de la Escritura destaca la genealogía de Jesús. En nuestro contexto eso vendría siendo como el árbol genealógico de Cristo. Y yo creo que todos aquí sabemos que es un árbol genealógico, ¿cierto? O por lo menos lo hemos aprendido. Yo creo que a varios que son papás o a aquellos que han estado en el colegio ya les asignaron la tarea de que el niño realice su propio árbol genealógico. ¿Y qué tiene que hacer él? Le dan una hoja con un molde de un árbol y él tiene que pegar la foto de los abuelos, la foto de los papás, la foto de los hermanos, de los tíos y por supuesto su propia foto. ¿Con qué fin? Con el fin de que el niño sepa que él proviene de esa familia, que él proviene de ese linaje, ¿sí? Entonces yo vendría algo así del linaje de los Montaña Aponte, creo yo, ¿no? Porque mi papá no tiene segundo apellido, ¿no? Solo tiene el de mi abuela. Entonces, imagino que mi linaje será de otro apellido, pero no sé cuál. Cada uno de nosotros proviene de un linaje, tiene un árbol genealógico. Y Mateo capítulo 1, del 1 al 17 es algo así. Es el árbol genealógico de Jesucristo que nos dice de dónde viene Él y cuál es su linaje. Sin embargo, Mateo no escribió esto solo para que descubriéramos cuáles eran los parientes de Jesús a través de la historia. Él tenía un objetivo con esta genealogía y era el objetivo de demostrarle a los judíos, a su audiencia original, una verdad que ellos debían saber y aceptar. La verdad de que Jesús es el rey de Israel. Jesús es el rey prometido de Israel. De hecho, Mateo llama a Jesús el Cristo. El título Cristo, la palabra Cristo, enfatiza su rol como rey. Entonces, el escritor escogió transmitir esta idea por medio de la genealogía para demostrarles a estas personas, en primer lugar,
que Jesús viene de la descendencia del rey David. Y en segundo lugar, para demostrarles que Él es el Mesías que ellos estaban esperando. El Mesías que les había sido prometido desde el Antiguo Testamento. Y nosotros encontramos una promesa, por ejemplo, en el libro de Jeremías. En Jeremías 23, capítulo 5, el profeta Jeremías dijo: pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré ¿a qué? ¿A un qué? A un descendiente justo. ¿De qué linaje? Del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Entonces, cuando usted y yo estamos en casa y tomamos Mateo y decimos vamos a leer Mateo y leemos el capítulo 1, lo que el escritor nos está diciendo es: oigan, lectores de la Biblia, Cristo es rey. Cristo tiene derecho al trono. Él viene del linaje de David. Él es el Mesías que estábamos esperando. Y por lo tanto, Él tiene derecho sobre nosotros. Él tiene autoridad sobre nosotros. Y ante este texto, que aparentemente no tiene nada que decir y nada que enseñar, yo quiero preguntarte: ¿tú ya aceptaste a Cristo como tu rey? Yo quiero preguntarte: ¿tú ya rendiste tu vida ante la majestad del Mesías prometido? Porque no solamente es necesario que aceptemos a Jesús como siervo, es indispensable que aceptemos a Cristo como rey. Uno de los grandes problemas de muchas personas que profesan ser cristianas hoy en día es que aceptan a Cristo como el Salvador, aceptan a Cristo de pronto como su proveedor, a Cristo como el sanador, a Cristo como el restaurador del hogar, pero pocos quieren aceptar a Jesús como rey. Y la razón por la que pocos quieren aceptar a Cristo como rey es porque no están dispuestos a cambiar su voluntad personal por la voluntad de Él. No están dispuestos a dejar de hacer con su vida lo que quieren para empezar a hacer con su vida lo que el rey les demanda. Pero como cristianos nosotros no podemos hacer eso. El aceptar el reinado de Cristo en nuestras vidas dice mucho acerca de nuestro cristianismo. De hecho, lo define. Porque los verdaderos cristianos son aquellos que viven para hacer la voluntad del rey, no su propia voluntad. Así que ante esta verdad, ante esta lista de nombres, nosotros deberíamos preguntarnos: ¿será que nosotros ya hemos rendido todas las áreas de nuestra vida ante el señorío del Rey prometido? ¿Será que Él reina sobre nuestros pensamientos? ¿Será que Él reina sobre las decisiones que tomamos? ¿Será que Él reina sobre nuestro carácter, sobre nuestra voluntad? ¿Será que nosotros sí vivimos para obedecer sus mandamientos? Las respuestas a estas preguntas nos van a decir si en realidad Cristo es o no el Rey de nuestra vida. Las respuestas a estas preguntas nos van a demostrar si nosotros sí hemos tomado en serio esta introducción del Evangelio de Mateo. Porque de eso se trata todo esto. No se trata de entender con la mente solamente que Él es Rey. Se trata de que tengamos vidas sometidas a la voluntad de ese Rey. Amén. Entonces, hasta aquí hemos visto que Cristo es el Hijo de David, que tiene derecho al trono no solo de Israel, sino también de nuestras vidas. Ahora quiero pasar al segundo encabezado. Hablemos ahora del Rey, Hijo de Dios, que vino a redimirnos de nuestros pecados. El Rey, Hijo de Dios, que vino a redimirnos de nuestros pecados. Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 25. Dice el texto: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo.
Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. De los versículos 18 al 20 nosotros podemos observar que Mateo deja en claro que Cristo no solamente tiene un linaje real, sino que también tiene un linaje divino. Es decir, no solamente él desciende del rey David, sino que él es el hijo de ¿quién? El hijo de Dios. De hecho, el escritor se refiere a José en estos pasajes muy cuidadosamente como el marido de María. Él no se refiere a José como el padre de Jesús, sino como como el marido de María. ¿Con qué fin aclara eso? Con el fin de demostrar que Cristo es hijo de ¿quién? Del Dios eterno. Por lo tanto, iglesia, el rey que tú y yo tenemos no es un rey común y corriente. Este rey no es comparable a la reina Isabel de Inglaterra, ni lo podemos comparar tampoco a el rey Juan Carlos de España, ¿verdad? Porque este es un rey que no simplemente tiene un linaje real. Este es un rey que es el Hijo de Dios. Es el consejero admirable, es el Dios poderoso, es el Padre eterno, ese es el príncipe de paz. Por lo menos así es como lo describe Isaías en su libro. El profeta Isaías dijo en el capítulo 9, versículos 6 y 7, lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, iglesia, el rey que nosotros tenemos no es un rey cualquiera. El rey que nosotros tenemos es un rey que reina para siempre. Su soberanía no tiene fin. Eso quiere decir que nadie va a sucederlo en el trono. Y si nadie va a sucederlo en el trono, yo le pregunto, ¿durante cuánto tiempo él va a reinar sobre nuestras vidas? Para siempre. No hay forma de escapar a su reinado. ¿Por qué? Porque él es el Hijo del Dios eterno. Ahora, el versículo 21 de Mateo capítulo 1 nos dice cuál fue la misión de ese rey en este mundo. El texto dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uno de los propósitos de Cristo como rey, una de las principales metas de venir al mundo, era salvar a su pueblo ¿de qué? De los pecados. Y para alcanzar esa tarea que tuvo que hacer él, tuvo que encarnarse. Por eso el versículo 23 dice que él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a este mundo y se hizo hombre para derrotar el pecado y para derrotar la muerte. Él vino a liberar a su pueblo de las cadenas del pecado y de la maldad. Ahora, esto nos demuestra entonces que Cristo es un rey no solo que tiene derecho al trono,
es el Rey que nosotros necesitamos. Es decir, Cristo no solamente es alguien que tiene derecho a gobernar nuestras vidas, es el Rey que nuestras vidas necesitan. Y lo necesitamos porque Él es el único que puede librarnos de nuestros pecados. Él es la única solución para la libertad de nuestros pecados. Todos nosotros aquí necesitamos ser libres de la iniquidad. Y necesitamos ser libres de la iniquidad porque sin Cristo nosotros somos esclavos del pecado. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 34. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hermanos, la esclavitud al pecado es tan fuerte que ninguno de nosotros puede librarse de ella por su propia cuenta. Agustín de Hipona, que es conocido popularmente como San Agustín, escribió alguna vez: a veces el esclavo que se cansa de los mandatos del amo insensible encuentra alivio en la fuga. Pero ¿a dónde puede huir el esclavo del pecado? No importa a dónde huya. Por lo tanto, iglesia, Cristo es el Rey que vino a librarnos de esa esclavitud. Una esclavitud de la cual nosotros no podemos librarnos por nuestra propia cuenta. Una esclavitud de la cual es imposible escapar a menos que Cristo nos redima. Y cuando nosotros vemos eso en las Escrituras que decimos amén, gloria a Dios. ¿Quién no va a querer a un rey que venga a darle libertad del pecado a su pueblo? Ese es un rey más que bienvenido. Pero para su pueblo no fue así. El pueblo que él vino a rescatar lo rechazó. El pueblo que él vino a librar de sus pecados lo hizo a un lado, lo colgó en una cruz. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque ellos esperaban a un rey diferente. Ellos querían a un rey que les brindara la prosperidad material que el pueblo había encontrado en el reino de Salomón. Ellos querían a un rey que les diera una libertad de la opresión, pero más bien de la opresión romana, más que de sus pecados. Y eso no fue lo que ellos encontraron en Cristo. Ellos encontraron un Mesías que vino a redimirlos de sus pecados. Ahora, haciendo un paralelo con nuestros días, toda la sociedad a nuestro alrededor tiene la necesidad de ser libre de sus pecados. Tiene la necesidad de ser salvada. Y aunque existe un rey que es incomparable, que es el Hijo de Dios, la sociedad lo rechaza. ¿Y saben por qué lo rechaza? Porque no es el rey que ellos quieren. Muchos rechazan a Cristo como rey porque este rey no les conviene. Las personas esperan encontrar en Cristo a un rey que los haga vivir como príncipes en este mundo. Un rey que los llene de dinero, un rey que los llene de riquezas, que los llene de bienes. Pero cuando leen al rey del Evangelio de Mateo, ese no es el rey que ellos encuentran. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 8, versículo 20. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este es el rey que este evangelio nos presenta. Un rey que no vino a prometer riquezas, un rey que no vino a prometer comodidad en este mundo, sino un rey que vino a darnos más que eso: libertad del pecado y vida eterna. Pero este es el rey que muchos desprecian. Ahora, habiendo dicho esto, yo quiero preguntarte, ¿qué tipo de rey es el que tú esperas encontrar en Cristo?
Tú esperas encontrar un rey que te muestre una chequera a la cual tú puedas acceder y llenar todas tus necesidades y tus caprichos. ¿O tú ves en Cristo a un rey redentor? Yo espero que tú busques a Cristo por ser un rey redentor. Porque aunque este es el rey que no muchos quieren, es el rey que nosotros necesitamos. Muchas personas pueden darnos dinero, pueden darnos bienes, pero solamente Él puede librarnos de nuestros pecados. Él es nuestro Rey Redentor, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías que nosotros necesitamos. Así que, iglesia, la Biblia nos revela que Jesús es el Hijo de David con derecho al trono de nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Cristo es el Rey que necesitamos porque es el que vino a librarnos de nuestros pecados. Y a manera de conclusión yo quiero decirte, ante esta verdad de que Cristo es Rey y de que Él es un Redentor, tú te enfrentas a dos opciones: o lo aceptas y rindes tu vida ante Él, o lo rechazas. El pueblo de Israel tuvo estas dos opciones. Algunas personas optaron por la primera, otras personas optaron por la segunda. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 27. Al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Si lo llamaron hijo de David es porque ellos aceptaban que Él era el rey. Lo aceptaron como tal. Mateo capítulo 21, versículo 9. Esta canción me acuerda mucho cuando yo iba a misa con mi abuela y es bíblica. Dice: y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Sí ha escuchado este canto alguna vez? Yo lo cantaba con mi abuela cuando era pequeño, pero esto nos demuestra que muchas personas lo aceptaban como el Hijo de David, como el Rey prometido. Pero también vemos en este evangelio que otras personas lo rechazaban, y era un rechazo bastante evidente y bastante brusco. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 24. Veamos cómo la clase religiosa de la época rechazó a Jesús. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Mateo capítulo 26, versículo 3 al 4. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Entonces vemos que dentro del pueblo de Dios habían personas que aceptaban al rey y personas que lo rechazaban. Y ante la luz de estos textos bíblicos, yo quiero preguntarte: ¿qué vas a hacer tú con el Hijo de David? ¿Qué vas a hacer tú con el Hijo de Dios? ¿Vas a aceptar su reinado y vas a someter tu vida a su voluntad, o vas a rechazarlo? Y quizás algunos piensen: ¿cómo así? ¿Luego es que acaso toca decidir algo? ¿Luego es que Él todavía está reinando? Sí, Él está a la diestra del Padre, gobernando aún y extendiendo su reino. Eso es una realidad. Y ante esa realidad nosotros tenemos que tomar una decisión. Si tú aceptas a Cristo como Rey de tu vida, entonces tú tienes esperanza, porque tienes a un Redentor para tus pecados. Pero si tú rechazas a Cristo como el Rey de tu vida, tienes un Rey, pero un Rey que va a juzgarte por tus pecados, que algún día prometió regresar para separar la cizaña del trigo,
para separar los que son sus hijos de los que no lo son. ¿Qué vas a hacer con ese rey? Bueno, yo quiero persuadirte a ti de que te rindas ante el señorío de Cristo. Si tú eres un creyente, yo quiero preguntarte, considera por un momento la forma en cómo estás viviendo. ¿Cristo de verdad es tu rey? En tus decisiones, en las decisiones que tomas, en tu carácter, en medio de la tentación, en medio de la prueba, ¿tú piensas qué es lo que Cristo quiere que yo haga o tú haces lo que quieres hacer? ¿Qué haces? Por un momento considera la forma en cómo estás viviendo. Y si tú sabes que estás viviendo fuera de los mandatos del Señor, fuera de su gobierno, arrepiéntete. Regresa a Él. Dile: Dios, doblega mi voluntad a la tuya. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Si tú no eres creyente, yo quiero persuadirte de que te arrepientas de tus pecados y de que confíes en Cristo para salvación. Tú no fuiste creado para hacer con tu vida lo que quieres. Tú fuiste creado para su gloria. Todas las cosas, como lo leíamos en la administración, fueron creadas en Él y para Él. Todos fuimos creados para Él. Debemos vivir para Él. No podemos redimirnos por nuestra propia cuenta. Si tú no eres creyente, ven a Cristo arrepentido y coloca tu fe en Él. Solamente Él puede redimirte de tus pecados. Así que, Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, el Hijo de David es nuestro Rey prometido. El Hijo de Dios es nuestro Redentor. Aceptemos su soberanía sobre nosotros y anhelemos que Él doblegue nuestras vidas por medio del nuevo nacimiento y de la santidad. Rindámonos ante el Rey de Gloria y declaremos como el salmista: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Vamos a orar.